Buenas tardes y bienvenidos al tercer Congreso Virtual de la Abogacía Joven de Madrid, que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de junio en horario de tarde, en el que, como siempre, todos los estudiantes de Derecho, estudiantes que están o aspirantes que están en el máster de acceso a la abogacía, jóvenes abogados y juristas, estáis invitados y esta es vuestra casa, la casa de la abogacía, donde queremos que os sintáis cómodos y sobre todo que podáis aprender temas transversales. Creo que hemos conseguido un congreso muy completo con muchos temas de actualidad y con unos ponentes de primer nivel. Y por ello me permito el lujo de presentar nuestra primera jornada, que es la de aspectos prácticos a tener en cuenta ante el fenómeno colectivo, cárteles, autopistas y otros pleitos masa, impartido por nuestro compañero y gran amigo Lucio Morcillo Peñalver, que es abogado asociado en el área de litigación en Trevi Abogados desde octubre de 2020 y doctorando en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de la que también soy alumni y de la que guardo un gran recuerdo por todos los años que hemos pasado allí. Sin más dilación, simplemente quisiera recordaros que todas las actividades que hacemos desde la Abogacía Joven, todo lo que tiene que ver con la formación, que queremos que siempre sea transversal, accesible, en la que podáis acceder todos de una manera abierta y plural. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el networking. Recordaros que seguimos organizando el networking de la Abogacía de Madrid y que todos sois bienvenidos, incluso si venís solos, que nos aviséis para estar pendientes de vosotros. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con la reivindicación, que cada vez somos más el patito feo de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, y creo que tenemos que demandar y luchar por nuestros derechos en todo lo que está aconteciendo en el mundo jurídico. Lucio, si te parece bien, te doy la bienvenida. Esta es tu casa y sobre todo pues espero que podamos disfrutar y aprender mucho con toda tu ponencia, que sin duda alguna estoy convencido de que va a ser una gran masterclass. Bienvenido, muchas gracias por participar, bienvenidos todos y que tengamos un gran congreso de la abogacía madrileña. Bueno, pues con una presentación así, la verdad que uno tiene que ya empieza el partido perdiendo, empieza el partido con un poco de presión para estar a la altura ante una presentación tan amable y tan gentil que me ha hecho el compañero y amigo Alberto. Muchísimas gracias, Alberto, por dar inicio y pistoletazo de salida a este congreso. La verdad que tengo que confesaros, y os tuteo a todos porque somos compañeros en definitiva, que esta mañana estaba un poco nervioso por participar, pero como compañeros vuestros me han mandado la foto de que entiendo que la han visto en redes sociales o en chat de WhatsApp, me ha hecho darme cuenta que estamos ante un lujazo de poder compartir, debatir ideas en un foro donde sea con amigos y con compañeros, así que nervios fuera y al toro. Quizá, y ya acabo el intro, quizás sea un defecto en fin, de forma o de trabajo, pero los abogados que nos dedicamos a la litigación siempre tenemos la fea costumbre, o por lo menos fea en mi caso, de ver el vídeo del juicio. Y yo cada vez que veo el vídeo del juicio, me veo gesticulando, me veo para arriba, para abajo, no sé qué. Entonces, como entendí que este no era el foro ni para gesticular, ni para ninguna cuestión de ese calibre, he preparado una presentación de PowerPoint donde el objetivo no es que, por supuesto, acabemos estos 45 minutos que estaremos hablando sobre el tema, acabemos convirtiéndonos en especialistas de acciones colectivas, ni mucho menos, pero sí dar unas breves pinceladas de cara a que cuando alguien en el despacho o un compañero os pregunte sobre la posibilidad de interponer una acción colectiva ante un escenario que entendemos sea colectivo, tengamos por lo menos las suficientes herramientas para poder aconsejar a ese compañero o a ese cliente. Como bien ha dicho Alberto, el título de mi ponencia, mi breve ponencia, se titula Aspectos prácticos a tener en cuenta ante el fenómeno colectivo, cárteles, autopistas y otros pleitos masa. Veremos algunas cuestiones generales para ir avanzando brevemente en un hilo jurisprudencial, si se me permite así decirlo, en los últimos años, para ver si nos podemos plantear o no interponer una acción colectiva ante los problemas que plantea la propia jurisprudencia. Y es que, como digo, no en pocas ocasiones hemos tenido la posibilidad de escuchar que
un compañero nuestro, un despacho conocido, puede estar ante una demanda colectiva y la mañana siguiente suena mucho el teléfono de nuestro despacho diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Podemos interponer una demanda colectiva? Porque he visto que tal entidad o tal despacho lo está intentando hacer y, oye, creo que, como dice la presentación de PowerPoint, la unión hace la fuerza y si podemos juntarnos mucho para hacer una buena demanda colectiva y ganar así el asunto, pues, oye, me parece una buena alternativa. Bueno, lo primero que tenemos que ver, esto de que la unión hace la fuerza, es una premisa relativa, ¿vale? Y ahora os diremos por qué. Primero tenemos que tener claro dos conceptos que son dos sistemas completamente diferenciados, ¿vale? Previamente a entrar a valorar la ley de enjuiciamiento civil o, por supuesto, nuestra jurisprudencia. Pero cuando hablamos de acciones colectivas, tenemos que pensar en dos sistemas fundamentales y nucleares. El primero son sistemas opt-in o sistemas de adhesión y el segundo son sistemas opt-out o sistemas de exclusión. ¿Qué significa esto? Que los sistemas opt-in, todos los eventuales afectados se tendrán que adherir a un determinado grupo, a una determinada asociación o a un determinado proceso. Es decir, será el eventual afectado el que tendrá que hacer ese esfuerzo por adherirse a un determinado grupo y a partir de ahí ajustarse a las reglas de ese determinado grupo o a un determinado proceso. Los sistemas opt-out, y luego ya si queréis podemos debatir en qué sistema podemos estar en España, es el sistema diametralmente opuesto. Es decir, es un sistema puramente de exclusión donde una persona, sin participar en ningún tipo de proceso, ya puede ser beneficiario de esa sentencia. Vosotros diréis, ostras, qué raro, esto no desvirtúa los principios de legitimación, de contradicción. Bueno, no, ha habido alguna sentencia que así lo confirma. Pero es importante tener claro que el sistema opt-out es un sistema de exclusión donde uno ya es parte del procedimiento y que tiene que excluirse del mismo si no quiere ser beneficiario de esa sentencia, de condena o de resarcimiento de la pretensión. ¿Qué dice? Son dos aspectos que tenemos que tener completamente diferenciados y básicos si nos queremos enfrentar a una acción colectiva. ¿Qué dice nuestra ley de enjuiciamiento civil? Diferencia, y así lo dice la legitimación del artículo 11 de la ley de enjuiciamiento civil, entre intereses colectivos e intereses difusos. ¿Esta distinción de intereses afecta al interés, valga la redundancia, o a la pretensión que pueda tener el eventual afectado de la pretensión colectiva? No, afecta única y exclusivamente a la numerosidad, si se me permite decirlo así, o a la dificultad, determinabilidad, mejor dicho, de los afectados. No sé si os acordáis en el año 2010, y luego volveremos a ese procedimiento a lo largo de las siguientes diapositivas, un asunto que salpicó a AENA por la huelga de los controladores aéreos. Bien, eso es un ejemplo claro de intereses difusos. ¿Por qué? Todos ellos tenían un interés claro, el suyo personal. Oye, tengo que coger el vuelo porque tengo que ir al funeral de mi abuela, tengo que coger el vuelo porque me voy de viaje con mis amigos. Pero el interés, según nuestra ley de enjuiciamiento civil, era difuso, porque no se podía determinar verdaderamente los afectados. Sí, todo el mundo que tuviera un billete de avión, indudablemente era un afectado, pero el que se perdió la visita de sus parientes estando enfermo es un afectado. El que las personas que se perdieron recibir visitas de familiares por X motivos o X cuestiones son también afectados. Desde luego que sí, y esto es lo que la ley de enjuiciamiento civil determina como intereses difusos. Volvamos brevemente a las ventajas e inconvenientes de los sistemas opt-in y opt-out para deciros que el modelo de adhesión, el modelo opt-in, hace hincapié, como he dicho anteriormente, en la dimensión individual. Lógicamente, la legitimación está muy, muy clara. Un demandante actúa sobre determinados autorizantes que previamente se han tenido que adherir a un proceso colectivo, bien sea en una organización, bien sea en un determinado grupo. La cosa juzgada plantea el mismo problema que con los sistemas opt-out, es decir, el modelo de exclusión también nos plantea grandes problemas y les ha planteado grandes problemas a lo largo durante todos los años que la doctrina se ha preocupado por esto en el ámbito de la cosa juzgada. El modelo de exclusión también tiende, como podréis imaginar, a evitar conductas no deseables de cara a una empresa que pueda efectuar en el futuro. Es decir, si tú a una empresa que lo ha hecho mal le dices, mira, te voy a interponer una demanda colectiva, pero no sé la gente o los afectados que pueden componer esa demanda colectiva, pueden ser 5.000 o pueden ser 400.000 personas.
la empresa que normalmente lo ha hecho mal, el eventual demandado se lo piensa 2 veces. Por tanto, esto sin duda da pie a eterno y extenso debate, pero sin duda las empresas que lo han hecho mal, cuando se plantean una acción de estas características, se lo suelen pensar 2 veces. ¿Este proceso, este sistema, mejor dicho, es contrario al principio de contradicción y defensa? Bien, bueno, esa es una pregunta que me gustaría que debatiésemos al final, porque desde luego hay doctrina que dice que sí, que es contrario al principio de contradicción y defensa, porque tú no has tenido que incorporarte a un determinado proceso y, por tanto, tu voluntad no ha quedado plenamente manifestada desde el inicio del proceso, sino que han litigado por ti y tú tienes que excluirte del proceso, de ese proceso, si quieres salvaguardar tu pretensión individual, que esa siempre la vas a tener, ¿vale? ¿Qué dice nuestra ley de enjuiciamiento civil? Como digo, habiendo determinado lo que hemos dicho anteriormente, hay que tener en cuenta 5 artículos fundamentales, que es el artículo 11, cuando habla de la legitimación de las acciones colectivas, según sean intereses colectivos o intereses difusos, el artículo 15, que habla de la publicidad para adherirse a una determinada acción colectiva, el artículo 221, que habla del contenido de la sentencia colectiva, el 222.3, que nos habla de qué ocurre con esos sujetos no intervinientes en el proceso, y el artículo 519, que sin duda cobra de una especial importancia, que habla de la ejecución de la acción colectiva. Y digo que cobra una determinada importancia porque así lo veremos en la jurisprudencia. Lo que está claro es que estos 5 artículos lo que determinan es el tronco o el núcleo de nuestra ley de enjuiciamiento civil en 3 grandes factores: la legitimación, la publicidad y la ejecución. Subrayo el primero de los factores, la legitimación, porque cobra gran importancia, porque si nosotros tenemos bien determinada la legitimación, los problemas de publicidad y ejecución que se pueden ver y que veremos a tenor de la jurisprudencia dictada en los últimos años, se difuminan un poquito más. Muy bien, sabiendo esto y teniendo más o menos estos 5 artículos de referencia y teniendo claro más o menos estos 2 sistemas, cabe hacernos la pregunta obligada: ¿realmente tenemos acciones colectivas en España? A mí, cuando me estaba preparando esta ponencia, se me ha ocurrido desglosaros un par de resoluciones que me parecían interesantes en 4 o 5 fenómenos colectivos que sin duda creo que pueden enmarcar lo que ha supuesto el fenómeno colectivo en los últimos años, y son el cierre de las academias de idiomas, reclamaciones bancarias, interrupción del servicio móvil y reclamación de nevadas en autopista. Estos 2 asuntos que voy a relatar tienen gran importancia y veremos por qué. Pero conviene hacerse esta pregunta: ¿realmente tenemos acciones colectivas en España? Bueno, pues vamos a ver. Respecto a el ejemplo de los cierre de la Academia de Idiomas, tenemos 3 sentencias o 3 resoluciones que son sin duda, entendemos, ejemplificativas. La primera es la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Vamos con ella para posteriormente intentar desglosar las siguientes 2. Bien, en este asunto se estima un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado de primera instancia número 8 de Sevilla, porque había estimado las pretensiones formuladas por varias entidades para la defensa de consumidores, no solo frente a las academias de idiomas, sino frente a las entidades bancarias que financiaban los cursos de enseñanza, condenando a cesar la actividad que venían realizando y solicitando que se reintegraran las mensualidades abonadas por los estudiantes, resolviendo, así cada uno de ellos. La demanda inicial fue estimada con 2 requisitos o bajo 2 premisas, si se me permite llamarlo así. La primera es que se tratase de alumnos que hubiesen visto interrumpidos sus cursos de enseñanza de idiomas. La segunda, que no estuvieran implicados en otro procedimiento judicial para salvaguardar, lógicamente, la independencia. ¿Cuál es el problema? Pues que con determinada razón la Audiencia Provincial de Sevilla estimó el recurso de apelación al considerar como graves algunos defectos procesales. Y ya tenéis que estar recordando en mente los artículos que os había hecho con anterioridad. ¿Qué defectos procesales? Por intentar resumir, explicarlo de una manera sencilla y sistemática. Las 2 pretensiones colectivas de cesación y restitución de cantidades exigían una individualización porque la misma sería inejecutable al no determinar con exactitud el importe de indemnización, lo que, como sabéis, contradice un poco el artículo 519.
Por otra parte, volvemos a los defectos procesales del artículo 15 y por eso lo rechaza la sentencia de la audiencia provincial. ¿Por qué? Porque a la sentencia de la audiencia provincial le preocupó mucho que no se le dé a los eventuales afectados una oportunidad real y efectiva de intervenir en el proceso para hacer valer su propio interés individual y no tener que conformarse con la resolución colectiva instada por la organización de turno. Y este requisito esencial en la tramitación de un proceso colectivo no se produjo, porque la obligación de publicidad, como sabéis, solo están exentas en la sanción de cesación. La sala no entraba demasiado a resolver el fondo del asunto, ya os adelanto, únicamente entraba a valorar los defectos procesales. Bien, el auto de la Audiencia Provincial de Girona 7-2006 es interesante. Vamos con este nuevo asunto resuelto por una audiencia provincial ante la aplicación defectuosa o falta de entendimiento, como yo me gusta denominarlo, del artículo 15 del demandante, ya que de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que la demandante, ante una pretensión colectiva, ya que este auto, disculpad, como digo, es interesante porque nos dará pinceladas o características de lo que tenemos que considerar como fácil o difícil determinación. La fácil o difícil determinación, es muy interesante, esta sentencia alude a que es un concepto indeterminado y reconoce que puede entrar un poco en la subjetividad, aunque establece un criterio, desde mi punto de vista, bastante objetivo, y es que sea difícil su determinación no implica que sea imposible. Pero claro, aquí tenemos un contraejemplo con lo que dice la misma sentencia, y es que la sentencia reconoce que lo que entraña laboriosidad va intrínseca una mínima dificultad. Por tanto, sí que podríamos entrar en el espectro de difícil determinación de los consumidores. Lo que ya hemos visto, a tenor de las primeras diapositivas, que la legitimación cambia por completo. Por tanto, estamos viendo ya dos pinceladas en estas primeras dos resoluciones que el artículo 15 o el incumplimiento de ese artículo 15 de la publicidad para que determinados consumidores se adhieran puede llegar a ser un problema. Y así lo resuelve tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla como el auto de Girona. Básicamente, por entrar brevemente en el fondo del asunto, diremos que se interpone una acción colectiva por parte de la Asociación de Usuarios de Academias en la provincia de Girona, solicitando la cesación en la actividad de financiación de los cursos de idiomas, resolución de contratos y reclamación de cantidades. Es decir, nuevamente se mezcla una pretensión resarcitoria con una resarcitoria. Se inicia el proceso por el juicio verbal y en la vista se estiman las alegaciones de defensa sobre la falta de adecuación del proceso, en atención a las pretensiones acumuladas, y en esta fase se exige a la demandante dar cumplimiento nuevamente del artículo 15. Bien, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, si os dais cuenta, vamos recorriendo un poquito más en el tiempo, ya nos vamos en 2008. Aquí estamos ante el cierre de una academia de idiomas con varios centros y que por número de alumnos afectó a más consumidores que las anteriores resoluciones que hemos visto. Tiene el mismo fundamento que la resolución anterior. Se intentaba subsanar la comunicación o el requisito de comunicación del artículo 15 en un momento procesal extemporáneo, dando lugar así a la estimación solo parcial de la demanda. Pero vayamos a analizar un poquito más esta sentencia, porque tiene un poquito más importancia de la que podéis pensar a tener únicamente el párrafo que pone en la presentación del PowerPoint. La audiencia entiende que se actuaba por un lado, en defensa de los derechos individuales de todos los consumidores que aparecían señalados y, por tanto, determinados. Por otro, entendía que también actuaba en defensa de los intereses generales de todos los que habían suscrito contratos de enseñanza y crédito. Por tanto, en el proceso cabía diferenciar nítidamente entre intereses difusos y otra, también nítidamente, de tantas pretensiones como consumidores habían sido identificados en la demanda. Vamos con el análisis que hace la sentencia respecto a las pretensiones individuales y colectivas porque creo que merecen un poco la pena. Respecto a las pretensiones individuales, entiende la sentencia que ADICAE, que era la asociación que interpone la demanda, acredita el mandato de la representación por el hecho que la asociación conociera todos los datos de identificación de consumidores, así como los contratos y documentación aportada por ellos mismos. Por tanto, parece claro que una asociación como ADICAE puede defender los intereses de sus asociados. No solo lo dice la LEC, sino la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de noviembre del año 2003. Respecto a la pretensión colectiva, aquí no cabía estimar la pretensión porque la audiencia entiende que no habían cumplido, una vez más,
en este caso con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la sentencia de instancia no había determinado las características para su identificación. Y porque, atención a esto, y es importante, la resolución de los contratos con carácter general no era un interés colectivo, sino una suma de intereses individuales. Fijaos que aquí la sentencia, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, es interesante porque parece dar un paso más a lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que ya no determina el interés por la determinabilidad de los eventuales afectados, sino por el propio interés, valga la redundancia, de todos esos eventuales afectados. Es decir, un contrato resuelto, lógicamente, aunque ni tenga el mismo fondo y el mismo fundamento, no es igual para todas las personas. Por tanto, es muy importante porque tenemos por fin una resolución española que nos pone alto y claro, puede ser una, pero por lo menos tenemos una sentencia de una audiencia provincial que nos pone alto y claro algo que en otros países como en Inglaterra o Estados Unidos se lleva discutiendo desde hace bastantes años, por no decir décadas, y es la identidad de todas esas pretensiones colectivas. Es decir, la similitud de todas las pretensiones que tienen esos eventuales afectados, lo que los estadounidenses y los ingleses llaman la commonality, esa identidad de las pretensiones que quieran interponer en una demanda colectiva. En Estados Unidos se desechan o se desestiman la mayoría de demandas por esa falta de commonality, por esa falta de interés de todos los afectados, pero aquí aludimos a la determinabilidad, pero por lo menos esta sentencia de la audiencia provincial, como digo, parece dar un paso más y parece entender como esa identidad de todos los afectados por ese mismo interés que tengan todos esos eventuales afectados en el proceso colectivo. Bien, vamos con otro fenómeno colectivo recientemente que habéis tenido noticias en prensa o en televisión y que se ponía encima de la mesa una problemática que tampoco parecía ser de cuestión menor, y es las diligencias preliminares que se interponen previamente a la interposición de una demanda colectiva para tener los datos de todos y cada uno de los afectados, para tener la determinabilidad de todos esos afectados para interponer esa acción colectiva. Yo os lanzo la siguiente pregunta y ahora veremos un par de resoluciones que dicen cosas completamente distintas y que seguramente las dos tengan un poco de razón y que sin duda abren debate y abren, desde luego, futuras ponencias como esta. Y es esa solicitud de diligencias preliminares del artículo 156 cuando se trata en pretensiones colectivas, ¿puede alterar los derechos fundamentales de privacidad de una determinada empresa? Si os fijáis, como he dicho anteriormente, las fechas de las sentencias parecen ser superiores, por lo tanto a la jurisprudencia, ante problemas nuevos, les iba preocupando cosas sustancialmente un poco distintas. Ahora, a partir del auto de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011, se empieza un poco a preocupar si esa interposición o esa solicitud de las diligencias preliminares pueden atentar contra derechos fundamentales. Bueno, pues vamos a ello porque son dos sentencias, como digo, completamente distintas. El auto de la Audiencia Provincial de Barcelona resuelve la apelación interpuesta contra el auto que había estimado la oposición planteada por Vodafone frente al auto que había accedido a la práctica de la diligencia preliminar, como digo, en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que consistía en determinar los integrantes del grupo de afectados por la interrupción del servicio móvil durante unas 13 horas aproximadamente. Una entidad de consumidores solicita a Vodafone para que dirija comunicación a sus clientes con domicilio en la zona afectada para que informe la intención de la demandante e interponer así una demanda colectiva, haciendo uso de su legitimación conforme al artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como hemos dicho anteriormente. Pues bien, el juzgado de primera instancia estima la oposición por entender finalmente que los consumidores eran de difícil determinación e interpuesto el correspondiente recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante este auto del 31 de mayo, confirma, aunque con ciertas dudas, y ahora lo veréis, la improcedencia de practicar esta diligencia preliminar porque entendía que si bien eran determinables, no eran de fácil determinación. Repito, si bien eran determinables, no eran de fácil determinación. Yo me pregunto aquí, ya sabemos que no es fácil, por eso interpongo una diligencia preliminar en la que
en la que el eventual demandado tiene que hacer un esfuerzo en emitirme todos los afectados que pueda haber ante una pretensión que no es de nadie, es mía, que pueda ser colectiva. Oiga, ya sé que no es fácil, es que por eso se interpone una demanda colectiva y una solicitud de diligencia preliminar. Pero como decimos, surgen ciertas dudas porque, como pone en esta presentación del PowerPoint, el argumento en sí no es definitivo, porque dice que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos exime el consentimiento del interesado para la cesación de esta clase de datos, cuando la comunicación tenga por destinatario jueces o tribunales. Bien, pero luego dice que parece lógico que, al incluir la posibilidad que se requiera al futuro demandado para que colabore en la identificación de los integrantes del grupo de afectados, ya contempla de forma implícita el artículo 256 la hipótesis que un buen número de supuestos la diligencia habrá de practicarse con sacrificio de la privacidad de los datos de carácter personal registrados en el soporte físico y susceptibles de tratamiento. Esto es una cosa que me gusta mucho, sobre todo porque los que hemos tenido la oportunidad de leer doctrina inglesa y americana, la mayoría de la doctrina inglesa y americana va en la misma línea. Dicen, oiga, cuando usted interpone una acción colectiva, sepa que usted tiene que hacer determinados sacrificios. Y cuando le van a interponer una demanda colectiva, sepa que también. En este caso, con perdón, estamos discutiendo, y así lo discute el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, si sencillamente una diligencia preliminar para que usted me dé los datos de esos eventuales afectados, que va a ser para una futura comunicación judicial, atenta contra los derechos fundamentales. Estamos hilando muy, muy fino y entendemos que el éxito de una acción colectiva no solo radica en su financiación, sino también en la laxitud, si me permitís llamarlo así, de esta clase de cosas y de esta clase de aspectos, ¿no? Pero la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña entiende otra cosa. Este asunto resuelve un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de La Coruña del 2016 que estimó una demanda verbal interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Vodafone nuevamente por el pago en concepto de penalización que los consumidores tenían que hacer para desbloquear sus terminales. Seguramente a alguno de vosotros os sonará esto. Volvemos nuevamente a lo mismo. En este proceso, en primera instancia, no se exigió comunicación previa a los eventuales consumidores del artículo 15.3, procediéndose sin más a la publicación de la EMI, que posibilitó la adhesión de algunos consumidores. Hay que decir, sin embargo, tenemos que decir que una vez iniciado el proceso se solicitó la práctica de la prueba anticipada dirigida a que la demandada facilitara un listado de clientes que habían contratado con ella. La sentencia de instancia, más allá de las consideraciones que haga el artículo 15, pero no me parecían tan relevantes y tan sustanciales, estima la demanda, la sentencia de instancia estima la demanda, declarando nula la cláusula en cuestión y el Ministerio Fiscal interpone su correspondiente recurso de apelación pretendiendo que se complete la sentencia y se declare probado que, y abro comillas y leo de manera literal, todas las personas que figuran en el listado aportado por la demandada se vieran obligadas a abonar las cantidades que figuran en el propio documento para liberar los teléfonos que les había facilitado la demandada y que se condena a Vodafone a indemnizar a los clientes que se reflejan en el reflejado listado con las cantidades que se establecen en la sentencia en concepto de gastos e intereses. La Audiencia Provincial de A Coruña estima solo parcialmente el recurso por entender que no se había demostrado que todas las personas que aparecían en el listado facilitado por Vodafone eran víctimas de esa congelación, por lo que a todas ellas se condenaba a la deducción de cantidades, pero usaba el incidente del proceso de ejecución del que nos ofrece el artículo 515 para establecer los datos y características que debían tener para concurrir a la ejecución. Es decir, todas las personas que habían, que quizá antes lo he dicho de manera errónea, todas las personas que habían sido determinadas sí que tenían derecho a indemnización, pero si bien esta sentencia utilizaba el requisito o ese incidente que nos aporta el artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como hemos dicho anteriormente, para que en vía de ejecución se determinen las características que deben tener otros eventuales afectados por esa sentencia para que en vía de ejecución puedan adherirse al proceso y así ser beneficiarios de una eventual condena. Y aquí viene el consejo en este punto. No es mala solución para determinar la colectividad que acudamos al incidente del artículo 519
porque así nos evitamos problemas que puedan derimirse de esa eventual sentencia de legitimación, de cumplimiento del artículo 15, con lo cual si nosotros en nuestra demanda, en esa pretensión colectiva, no tenemos muy claro la determinabilidad de los afectados, oiga, pues no tener miedo a interponer esa acción colectiva, si bien utilizar e indicar, por supuesto, desde esa primera demanda, que vais a utilizar el incidente del artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en vías de ejecución puedan explicarse las características de todos y cada uno de todos y cada uno de los afectados, no, las características que deben tener todos y cada uno de los afectados para que en vías de ejecución puedan sumarse a ese procedimiento. Vamos aquí con esta sentencia que también habla de derechos fundamentales y de vulneración de derecho a la intimidad versus el esfuerzo que se debe hacer en una acción colectiva. Y en este caso vamos con un asunto de cláusula al redondeo al alza del interés variable en préstamos hipotecarios. Es una cuestión de intimidad. Aquí, si me vais a permitir, no voy a entrar en el fondo del asunto porque uno sabe de lo que sabe y yo de derecho bancario no es mi especialidad. Pero sí que me parecía interesante coger esta sentencia y sacar a colación la sentencia del Tribunal Supremo 861-2010, el 29 de diciembre, porque nos muestra argumentos interesantes. Como digo, lo cierto es que en esta sentencia el Tribunal Supremo pone de manifiesto un aspecto interesante nuevamente relacionado con el derecho a la intimidad de los consumidores y la transferencia de datos de los beneficiados de la sentencia, no adheridos al proceso originariamente. Parece interesante porque en esta ocasión se discutirá en un momento posterior, en ejecución como decimos, la determinabilidad de los eventuales afectados y utiliza, como digo, argumentos interesantes. El caso es que, instada la ejecución de la sentencia por la demandante, la entidad bancaria en cuestión se opuso a la ejecución porque entendía que cumplir con el requerimiento que debía facilitar los datos de sus clientes atentaba contra los derechos de la intimidad y vulnerabilidad. Por tanto, alegaba para ello, esta sentencia es importante, la sentencia del Tribunal Constitucional 96/2012. Bien, es completamente, volvemos al debate originario que hemos hablado hace un par de diapositivas. Es desproporcionado, vulnera verdaderamente el derecho al honor. En la sentencia del Tribunal Supremo se pone de manifiesto, como digo, estos dos interesantes fundamentos, como pone en la diapositiva. El primer fundamento, el artículo 11.2, hombre, es una comunicación por destinatario el tribunal. Por tanto, entendiendo que esa diligencia preliminar ya va implícita por el artículo 156. Por otro motivo, sencillamente se pretende la ejecución de una sentencia. Por tanto, podemos encontrar una lucha de derechos entre esa desproporcionalidad ante la vulneración de la intimidad y la tutela judicial efectiva. En este caso, como digo, la sentencia del Tribunal Supremo así lo recoge y esta sentencia tiene una gran importancia, sobre todo para los que os dediquéis bueno, en general a cualquier tipo de asunto, pero os enfrentéis a un motivo de alegación de la sentencia por vulneración de la intimidad. Bien, vamos finalmente con mis dos asuntos favoritos y acabo dentro de poco, que son los asuntos de reclamación afectados en autopistas. Estas dos sentencias, especialmente la primera, tienen gran importancia. Como decimos, especialmente la primera porque no solo porque la dictó el Tribunal Supremo, porque es relativamente reciente, porque a tenor de esta sentencia se ha escrito numerosa doctrina que, bueno, critica y otras en determinadas cuestiones alaba la resolución del Tribunal Supremo, pero sobre todo es importante por lo siguiente. Vamos a resumir brevemente. Esta sentencia estima parcialmente el recurso de apelación y condena a Europistas S.A., Europista Concesionaria Española S.A., a que indemnice en concepto de daño moral 150 euros a los posibles afectados por la detención producida en la autopista de Burgos los días 27 y 28 de febrero del año 2004. Que reúnan la condición de consumidores, por supuesto, y que acrediten que se encontraban entre las 4 de la tarde y el cierre de la autopista mediante cualquier documentación que lo evidencie. Tickets de autobús, gasolineras, incluso fotografías, se ha llegado a admitir.
por supuesto, pagos de peajes. ¿Por qué he dicho anteriormente que esta sentencia, no solo porque ha sido retirada por la doctrina, es interesante? Porque establece un elemento que a mí, sin duda, me llama la atención, me produce cierta curiosidad, y es la indemnización de 150 euros clavado a todos y cada uno de los afectados que concurran a determinados requisitos y que puedan así acreditarlo. Esto nos abre un debate bastante interesante sobre esos principios de responsabilidad civil de no, simplemente se resarcirá por el daño efectivamente producido. Esto vulnera un poco ese principio clásico de responsabilidad civil. Pues como hemos dicho anteriormente, oiga, sí, particularmente esta sentencia seguramente habrá pensado, pues bueno, 150 euros a una persona que haya pasado la noche en una autopista y que se le haya frustrado su posibilidad de ver amigos, pues quizá a esa gente se le hayan satisfecho sus pretensiones. Pero los 150 euros por esas personas que a lo mejor se han perdido el funeral de su padre o otras cuestiones muchísimo más importantes, pues sin duda 150 euros no han satisfecho en su totalidad las pretensiones. Volvemos al asunto de la huelga de los controladores aéreos. Indudablemente, eh, ante esa huelga, no todo el mundo tenía el mismo daño, ni no todo el mundo tenía la misma pretensión, porque precisamente el daño había sido distinto. No sé si os acordáis, en ese asunto, en el año 2010, se intentó un establecimiento de los daños morales de 15.000 euros para cada afectado, porque entendían que era una situación muy excepcional y un bufete de abogados interpuso una demanda colectiva solicitando 15.000 euros por cada uno de los afectados. Pues volvemos a lo mismo, 150 euros, 15.000 euros, sí, sin duda ¿pueden resarcir tus pretensiones? Pues depende, pero lo que está claro es que los 150 euros debe ser una cantidad fija y habrá afectados que puedan sentirse satisfechos y otros que no. Pero cuando nos enfrentamos a una acción colectiva, y así lo dice la totalidad de la doctrina, uno tiene que hacer esfuerzos, tanto si es demandante como si es demandado. La sentencia del juzgado mercantil de Pontevedra del 21 de febrero de 2020 es básicamente lo mismo. En este caso, el Ministerio Fiscal interpone una acción colectiva frente a Audasa, Autopista Transatlántico, y esa admisión a la demanda, cumpliendo con el requisito del artículo 15, se publica en el diario Marca, para que tenga, porque la sentencia del juzgado mercantil dice que es el diario de mayor difusión, como no puede ser de otra manera, y lo publica para cumplir con ese requisito de la difusión. Bien, también nuevamente establece las características de los consumidores no personados. La acreditación de condición de consumidor, como decía la sentencia del Tribunal Supremo del año 2010, que circulase por los tramos de la AP9 y la acreditación de las cantidades abonadas por peajes. Más o menos venía a decir lo mismo que decía la sentencia, porque de hecho se remite a ella. Podía ser acreditable bien por una fotografía, bien por un ticket de peaje, bien por un ticket de gasolina. Dejando en un cajón estas sentencias, ¿aconsejaríamos a un cliente interponer una acción colectiva? Pues hombre, esta pregunta ha surgido mucho en meses anteriores cuando nos enfrentábamos al cártel de coches. Seguramente muchísimos de vosotros que estáis oyendo esto, meses atrás, si no a vosotros directamente o bien en televisión o a raíz de otro compañero, escuchabais interponer una acción colectiva por el asunto de los cárteles de coches. Bien, simplemente resumo el asunto para quien no lo conozca a toda velocidad. El Tribunal Supremo estaba ratificando las multas que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia interpuso en 2015 a 34 marcas, si no recuerdo mal, de coches por haber creado un cártel en España. Fueron acusados de, mediante acuerdo, haber intercambiado información confidencial para controlar el mercado de la distribución y la venta, lo que iba en contra de la competencia y de los consumidores, ya que los fabricantes implicados suponen un 90% de la cuota del mercado del motor. Los fabricantes implicados, pues os podéis imaginar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes, Renault, SEA, Volkswagen, cualquier tipo de marca que se pueda venir a la cabeza. ¿Quiénes son los afectados por ese cártel de coches? Pues un poco para la determinabilidad de
de esa acción colectiva? Es una pregunta que os tenéis que responder desde el minuto 1 cuando os enfrentáis a esta acción colectiva. ¿Quiénes son los afectados? En este caso del cártel de coches, son afectados y, por tanto, por supuesto, pueden reclamar su indemnización todas aquellas personas que adquirieron un vehículo, ya fuese por compra, leasing o renting, entre los años 2006 y 2013, de cualquiera de las marcas que conformaban el cártel de coches. No solo afecta a particulares, sino a autónomos y empresas también. Aunque el sobrecoste, como digo, depende del vehículo y del modelo comprado, se estima que las indemnizaciones pudieron alcanzar entre un 10 y un 15%. Y se reclama únicamente el sobrecoste por cada comprador, ese perjuicio de sobrecoste que ha tenido. El plazo de prescripción, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, eran de 5 años. Para los que se plantean en la interpretación de una acción colectiva ahora, creo que se encontraría prescrito. Yo pasé por este asunto brevemente por mi despacho y fue el año pasado y quedaban pocos meses para que prescribiera, por lo cual entiendo, salvo que algún compañero me corrija, se encontraría prescrito. ¿Qué se necesitaría o qué se necesitaba para interponer una acción colectiva? Pues, por supuesto, el contrato de adquisición de vehículo, la factura de adquisición del vehículo y, muy importante, un informe pericial que acreditase que efectivamente ese perjuicio sufrido se encontraba en torno a un 10%. ¿Vosotros, ante un escenario como este, aconsejaríais a un cliente interponer una acción colectiva? Hombre, pues yo entiendo que la respuesta es no. Primero, no solo por todos los problemas del artículo 15, el artículo 121 que hemos visto con anterioridad, sino por algo que también hemos mencionado de soslayo en diapositivas anteriores, y es la commonality o la identidad de las pretensiones de cada uno, sobre todo cuando, si uno de los requisitos clave para la interposición de la demanda es acreditar y aportar un informe económico que acredite ese perjuicio sufrido, hombre, pues o extendemos los principios de responsabilidad civil, como hemos visto con la sentencia del Tribunal Supremo del año 2010, a límites insospechados, o desde luego no cabría una acción colectiva. También tenemos que decir que posiblemente, y nuevamente si hay algún compañero que me corrija o que incluso trabaje en una organización de consumidores que me corrija y que debatamos, habréis visto que muchas asociaciones de consumidores han anunciado o se han anunciado en su web que iban a interponer una acción colectiva ante este asunto. Bien, a mí, desde luego, me resulta bastante complicado que se interponga una acción colectiva de verdad y con todos los requisitos y con todos los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil operando en un asunto como este. Más bien, me da la sensación que muchas organizaciones de consumidores han aprovechado, no quiero llamarlo así, pero bueno, han usado el tirón de un escenario colectivo como este y han anunciado en sus propias webs la interposición de una demanda colectiva cuando realmente están interponiendo acciones individuales. Bien, tenemos un rayo de luz y de esperanza y es el anteproyecto de las acciones de representación. Recordad la directiva europea del año 2020, la directiva de la Unión Europea 2020-1828 del 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de intereses colectivos. Deciros que ya tenemos el borrador del anteproyecto y llegamos tarde una vez más porque lo tendríamos que tener ya tendría que estar completamente traspuesto a la Ley de Enjuiciamiento Civil el 25 de junio, si no recuerdo mal, de este año, con lo cual parece que vamos muy tarde porque todavía sigue en tramitación. Pero es una directiva que, si bien nos traía cierta esperanza, yo prefiero calificarla como con luces y sombras. Vamos a exponer brevemente 4 pinceladas de esta directiva. Seguimos ante un modelo mixto entre opt-in y opt-out. Y digo que seguimos porque, si os fijáis, pese a que podéis pensar que estamos ante un modelo puramente opt-in porque todos los consumidores tienen que adherirse, lo cierto es que con el asunto de las autopistas parece que nos vamos asomando un poquito al escenario opt-out, ¿no? A que uno ya es afectado y en vía de ejecución tiene que acreditar si quiere adherirse al proceso o es afectado y tiene que excluirse. No sé, yo digo que estamos ante un modelo mixto porque no estamos ante puramente un proceso opt-in como podríamos estar en Reino Unido, ni tampoco estamos ante un proceso puramente opt-out,
a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo de las Autopistas, como podríamos estar en Estados Unidos, donde es muy frecuente que una persona que viva en Colorado pueda encontrarse una resolución de un tribunal de Massachusetts satisfaciendo unas pretensiones del año 2018 de una boda que comieron comida intoxicada. Eso sucede con cierta frecuencia en Estados Unidos, es por el sistema puramente opt-out que tenemos. Yo particularmente lo califico como un sistema mixto, porque sí que hay resoluciones que parecen indicarnos que, bueno, que uno ya está plenamente legítimo o ya es afectado, a no ser que se excluya el procedimiento, pero bueno, estamos más ante un proceso opt-in, sinceramente. Como digo, esta directiva y este anteproyecto se aplica en todos los casos, el espectro en este caso es un poquito más grande, porque se aplica en todos los casos que se vulneren intereses colectivos por conductas de empresarios. Lo más interesante de este anteproyecto y de esta directiva es que tiene una audiencia de certificación y por eso pongo al más puro estilo americano. Bien, a partir de ahora esperemos que de manera satisfactoria en los próximos años, cuando interpongamos una acción colectiva, tendremos una audiencia de certificación que entiendo que será una audiencia similar a la audiencia previa del procedimiento ordinario. En esa certificación, lo que se acreditará o lo que se verá a la luz es si verdaderamente estamos ante una acción colectiva. En Estados Unidos, el proceso empieza desde el principio y no al final con un montón de problemas procesales que hemos visto. En Estados Unidos tienes la certificación tan pronto como reúnas todos los requisitos procesales para ser legitimado para interponer una acción colectiva y no como aquí que vemos que las sentencias y autos desestiman pretensiones de diligencias preliminares, desestiman por falta de legitimación activa, etcétera, etcétera. La audiencia de certificación para mí particularmente es el punto más interesante porque nos vendrá a decir si verdaderamente estamos ante una acción colectiva, si verdaderamente tenemos esa suficiente commonality o identidad de todas las pretensiones para que tengamos una certificación, podamos estar ante una acción colectiva y así que la sentencia determine sobre derechos, pero no sobre defectos procesales que hayamos incurrido con anterioridad. Aquí también se plantea una cuestión que desde mi modesto entender se plantea interesante. Legitima de manera casi exclusiva también la Cámara de Comercio y demás, pero bueno, en la totalidad de las acciones colectivas o en el grueso a las asociaciones de consumidores que tengan suficiente representatividad. Yo me planteo lo siguiente, el problema de representatividad puede ser algo que pueda salpicarnos en el futuro. Me explico, no sé hasta qué punto tiene sentido que la asociación de jugadores paquetes de pádel de la Comunidad de Madrid, de la cual soy miembro, pueda interponer una acción colectiva y con pretensión de cesación a BBVA de Barcelona porque 150.000 afectados han recibido, no sé, creo que no tiene demasiado sentido. Entonces, lo que habrá que determinar verdaderamente es que ese listado de asociaciones legitimadas a interponer una acción colectiva sean verdaderamente solventes y tengan representatividad nacional. Porque si consta únicamente con que estén inscritas en el Registro Nacional de entidades o sean entidades locales, como está sucediendo ahora, desde luego no parece un escenario que augure demasiado éxito. En cualquier caso, insistimos que esto tiene que, como la propia jurisprudencia, como hemos visto al tenor de la propia jurisprudencia, esto tiene que ir rodando y tendrán que ser las primeras resoluciones las que se pronuncien sobre esto. Mi opinión particular es que deberán ser asociaciones con representatividad nacional ante problemas nacionales. Pero desde luego no una entidad local puede estar legitimada a interponer una acción colectiva y de prestación a entidades bancarias importantes. A modo de resumen, y ya paro de hablar que voy muy tarde. Consideración previa cuando nos enfrentamos a un escenario colectivo, una demanda colectiva. Hay que determinar los intereses, no por el interés propio del eventual afectado, sino por la determinabilidad de los eventuales afectados.
¿Cómo? Con la commonality, con esa identidad de pretensiones. Porque a mayor identidad, mucho menos problemas nos podremos encontrar en un futuro, como la publicidad, el artículo 15 que hemos visto en resoluciones anteriores, problemas que puedan dirimir de la ejecución del artículo 519, etcétera. Pero esa pretensión y esa identidad de todos los eventuales afectados, cuanto más clara la tengamos, muchísimo mejor. Ojo con los daños morales. Ya hemos visto cómo en el año 2010 se pretendía 10.000 euros por cada uno de los afectados que habían perdido el vuelo en la huelga de los controladores aéreos. Ojo con eso, no nos vengamos arriba con los daños morales. Organizaciones de consumo que interponen una acción colectiva, determinar si verdaderamente han constituido un grupo o van a interponer una acción colectiva o son meras acumulaciones en su organización de pretensiones y de demandas puramente individuales. Sobre todo, pensar en lo mejor para el cliente y en la restitución para su pretensión. Si tenéis que interponer una demanda individual porque creéis que así se restituye mejor su pretensión, desde luego no tengáis miedo a hacerlo, pero pensar siempre en el cliente y no en la falsa seguridad de adherirse a un grupo ni a los intereses del despacho de tener una determinada publicidad porque está llevando un asunto colectivo de grandes dimensiones. Y aquí ya sin más, pues me callo y como he dicho anteriormente, estoy dispuesto a charlar, debatir, no ahora, sino en futuras ocasiones. Tenéis mi correo electrónico en la última slide del PowerPoint y, por supuesto, quedo pendiente de cualquier tipo de pregunta, consideración o idea que podáis transmitir. Muchísimas gracias a todos por vuestra amabilidad y por escuchar. Lucio, ¿me escuchas? Sí. Mira, tenemos una pregunta de Fernando. Habla un poco desde el punto de vista del derecho comparado, sobre todo en la Unión Europea. Dice cuál sería, según un poco tu criterio, los países dentro de la Unión Europea que tienen como esta acción colectiva mucho más desarrollada que España en este momento. O sea, ¿quién nos lleva a la delantera a nivel europeo? Pues casi todos. La respuesta es casi todos. Mira, Inglaterra, por ejemplo, Holanda tiene un sistema de financiación de acciones colectivas mediante entidades semipúblicas que pueden ayudar a financiar la acción colectiva, porque aquí no hemos tenido tiempo para ello, pero no nos hemos metido en financiación de acciones colectivas y daría para, sin duda, un capítulo de un libro o un artículo para publicarlo en la ley. Porque se me ha olvidado decirlo anteriormente, esta nueva directiva abre la puerta un poco a financiación de acciones colectivas mediante fondos que sean terceros y que sean solventes y que quieran financiar acciones colectivas, pero desde luego no ha sido el caso, era una situación alegal. ¿Quién nos lleva ventaja? Pues mira, por ejemplo, en Inglaterra hay un caso bastante curioso, y hablo de Inglaterra porque es el sistema que particularmente estoy estudiando. Tenía un sistema opt-in hasta el año 2000 y fracasó estrepitosamente. Y ahora, desde el año 2001, diseñó otro sistema opt-in en el que se caracteriza por las cosas por las que nosotros estamos batallando ahora, es decir, un control judicial, una audiencia de certificación, es decir, verdaderamente determinar si desde el minuto 1 estamos ante una acción colectiva y no que al final del proceso se desestimen demandas por defectos procesales. Así que nos llevan delantera Inglaterra, nos lleva delantera Holanda, nos lleva delantera incluso Italia, que tiene un sistema bastante parecido al nuestro, pero la jurisprudencia parece ser un poquito más favorable, sobre todo en aspectos de financiación. Nos lleva a la delantera mucha gente. Pero bueno, esperemos que ahora con la directiva pues podamos coger carrerilla. Muchas gracias. Isabel, justo va un poco en esa línea, ¿no? Nos comenta cómo crees que va a mejorar el panorama de acciones colectivas con esta reforma que se planea en España. Pues muy buena pregunta, sí, sobre todo creo que va a mejorar con el panorama de la audiencia de la certificación. Creo que desde mi punto de vista es como mi highlight favorito. Creo que con esa audiencia de certificación al actor en la demanda colectiva le podrá determinar si estamos ante una acción colectiva e interponer la demanda de manera individual o seguir adelante con la acción colectiva. Lo que no puede ser es que al final una sentencia o en un auto que tarda 5 años en publicarse, resulte que haya muchísimos defectos procesales, porque si ya solo nos fijamos en la configuración actual de la ley de enjuiciamiento civil, no tenemos un cuerpo unánime y fijado y nuclear, sino tenemos el artículo 11 de legitimación ahí, el 519 en ejecución que habla de esto, de lo otro. No tenemos una cultura colectiva. Entonces, a mí particularmente creo que el panorama mejorará con esa audiencia de certificación.
Por último, Lucio, mira, la pregunta de Marcos dice si todo lo que hemos ido comentando sobre las acciones colectivas tiene que ver con o tiene alguna similitud con la class action americana. Pues bueno, la class action americana es el modelo opt-out por excelencia. O sea, es como el dinosaurio de todos los modelos opt-out. Como he dicho antes, es muy frecuente y de hecho sucede que una persona de Massachusetts reciba lo equivalente a una diligencia de ordenación diciendo que se ha admitido a trámite una demanda por intoxicación en una boda que estuvo hace 5 años. Eso pasa y está pasando. Es el sistema opt-out por excelencia. El nuestro no tiene nada que ver. Y digo, bueno, no tiene nada que ver parcialmente, afortunadamente, porque lo que siempre se le ha criticado a los sistemas opt-out y especialmente a la clase acción americana es que es un sistema puramente agresivo. Es decir, no ha controlado nada la legitimación, ha servido muchas veces de blackmail a empresas que lo estaban haciendo mal y se ha abusado un poco de ese sistema, ¿no? Como digo, bueno, está claro que no existe el sistema perfecto, pero con la class action, con los sistemas opt-out, se ha abusado un poco del tema. Otra pregunta que nos ha entrado, disculpa, en este caso es la compañera Tatiana, que está en Latinoamérica, comenta, dice que allí, bueno, es más bien casi que una pregunta o un comentario, ¿no? Dice que en muchos casos en Latinoamérica las acciones colectivas están limitadas a un número determinado de personas y eso, en su juicio, bueno, pues parece que supone un problema, ¿no? A la hora de que sean más personas las que puedan beneficiarse de este tipo de acciones, ¿vale? Simplemente, bueno, pues para que lo tengamos en cuenta. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí es muy interesante lo que comenta la compañera Tatiana y efectivamente sí, quizás sería un modelo, ¿no? Limitar ese número de eventuales afectados para la acción colectiva. Lo que pasa es que conseguimos cargarnos ese reproche extra que se le hace al empresario que lo estaba haciendo mal mediante ese miedo de decir que se puedan transar asuntos extrajudicialmente, ¿no? Previamente a esa acción colectiva de, oye, te amenazo con interponer una acción colectiva y no sé los afectados de esto, no sé la dimensión que puede tener esto. Si yo ya previamente te estoy diciendo que tiene 50, 60 o 100.000, pues quizá al eventual demandado le pueda ser más complicado poder llegar a un acuerdo. Por eso digo, en Estados Unidos, y vuelvo, perdona que me salga un poquito, en Estados Unidos se abusaba un poco de este sistema porque claro, forzaban muchos despachos de abogados mediante una legitimación prácticamente con requisitos irrisorios. Yo soy aquí el representante de todos los afectados de la intoxicación en la boda de Tatiana y como tengo un despacho de abogados de mi tío que me financia, pues yo soy el representante. Así que pues os represento a todos y voy a negociar con el demandado para que podamos llegar a un acuerdo. Oye, demandado, que no sé el alcance de los afectados que puede haber, así que más vale que lleguemos a un acuerdo, por tanto, que si no, te voy a demandar y va a salir en prensa y esto ya veremos. Bueno, este sistema, como digo, si bien tenía buenas ideas, se ha abusado en exceso. No sé si puede ser una solución limitar los eventuales afectados. Pero bueno, buen comentario y sin duda puede ser digno de estudio. Pues muchísimas gracias, Lucio. No hay más preguntas. Mil gracias por tu tiempo y por habernos dedicado esta jornada esta tarde. Un placer haberte Muchísimas tenido con gracias. nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer haber podido participar y esperemos que nos volvamos a ver pronto y por supuesto tenéis mi correo en la presentación de PowerPoint y estoy dispuesto más que disponible para comentar cualquier tipo de asunto, consideración o incluso remisión de las sentencias a las que hemos aludido con anterioridad y por supuesto cualquier tipo de debate. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias.